retomar los temas de cálculo 3 y en esta ocasión vamos a trabajar en función de la regla de la cadena. Nosotros para ese efecto tenemos el siguiente ejemplo donde se nos muestra que si z es igual a x cuadrado menos y al cubo y x igual a la e elevado a la exponente, que es una ecuación de 2u menos 3v igual a y igual a la otra función y igual seno de un cuadrado menos v cuadrado, nos piden que calculemos la parcial de z con respecto a u y la parcial de z con respecto a v. La primera parcial que vamos a trabajar es z con respecto a v. Entonces, para tal efecto, recordemos que siempre vamos a estar usando ese símbolo, la parcial de z con respecto a u es la que nos piden. Pero observen que z está en función de x y z está en función de y. Por lo tanto, realizamos el diagrama y me quedaría z está en función de quién, de x y de y. Y a su vez x, pueden observar aquí, x está en función de u y está en función de v. Por lo tanto, nos quedaría también que x a su vez está en función de u y está en función de v, al igual que y. Vamos a ubicarlo aquí con otro color. Y está en función de u y v. Entonces, tenemos en función de u y v. Ahora nosotros vamos a buscar la ruta de z con respecto a u. Me quedaría primero la parcial de z con respecto a x. Luego esta rama sería la parcial de x con respecto a u. Y esta sería la parcial de x con respecto a v. Luego tenemos el otro ramal que sería la parcial de z con respecto a y. Aquí tenemos la parcial de z con respecto a v. Y por acá tenemos la parcial de y. Vamos a reparar aquí y vamos a borrar porque aquí no es z. Observen, es en la rama que sería y, está en función de u y v. Por lo tanto sería y con respecto a v y aquí tendríamos y con respecto a u. Ya lo tenemos. Y ahora, como queremos la parcial de z con respecto a u, entonces nos vamos a venir de aquí, observen, vamos a venir por aquí y por esta rama de aquí. Aquí tenemos estas dos derivadas que las vamos a multiplicar y también por aquí tenemos z con respecto a v, que sería este otro recorrido hacia acá, miren. Y vamos a multiplicar esta y esta. Por lo tanto, me quedaría así. La parcial de z con respecto a u va a ser igual a esta que tengo aquí, z con respecto a x, multiplicado por esta que tengo aquí, x con respecto a u. Luego vamos a sumarlo con la otra ramal que tenemos, parcial de z con respecto a y, y luego tenemos y que tenemos aquí, ¿verdad?, con respecto a u. Y ahora solo nos basta únicamente encontrar las derivadas parciales, las multiplicamos y tenemos la derivada parcial que nos estaban solicitando. Continuemos. Retomando nuevamente la ecuación teníamos anteriormente, esta es la ecuación que nosotros vamos a trabajar. Entonces la vamos a escribir en la siguiente
página, que sería la parcial de z con respecto a u va a ser igual. Teníamos a z con respecto a x, z con respecto a x, y finalmente x con respecto a u. Luego le sumábamos, ¿qué le sumábamos? Aquí lo tenemos en la parte inferior, parcial de z con respecto a y, parcial de z con respecto a y, por parcial de y con respecto a u. Y ahora vamos a derivar de forma individual. Entonces sería parcial de z con respecto a x, vamos a ubicarla aquí otro color, z con respecto a x, y es constante, entonces la derivada de x cuadrado sería 2x por la parcial de x con respecto a u, v sería constante, eso que tengo aquí sería 0 y solo me quedaría 2e a la, me quedaría 2e y me quedaría normal el exponente. Solo en la derivada el 3v sería 0. ¿De acuerdo? Más la parcial de z con respecto a y sería igual que esto que tenemos aquí. Sería 3, ¿verdad?, entre paréntesis, menos 3y al cuadrado. Como estoy derivando con respecto a y, x permanece como una constante. ¿Bien? ¿Y cuál es la derivada de y con respecto a u? Sería 2u, porque derivo el argumento por el coseno del argumento sin derivar. Sería u cuadrado menos v cuadrado. Ahí ya lo tenemos. Por lo tanto, la parcial de z con respecto a u sería igual, lo vamos a escribir todo en función de u. X es igual a esto que tenemos aquí, entonces lo vamos a sustituir aquí. Vamos a ubicar esto más para acá y me quedaría 2 por x, pero x es e al lado u menos 3v por 2e al lado u menos 3v más por menos 3 por 2, 6 y al cuadrado, aunque y al cuadrado ya sabemos que es el seno, ya lo podemos sustituir, ¿verdad? Y al cuadrado sería el seno al cuadrado, seno al cuadrado de u cuadrado menos v cuadrado por u por el coseno de v cuadrado menos v cuadrado. ¿Ah? Perfecto. Entonces aquí me quedaría 2 por 2, 4. Escribo la misma base y sumo los exponentes. 4u menos 3v menos, escribo el 6, escribo la u por el seno al cuadrado de u cuadrado menos v cuadrado por el coseno del mismo argumento. Y ya tenemos así la parcial de z con respecto a u. Continuemos. De forma análoga vamos a calcular la parcial de z con respecto a v. Parcial de z borrar aquí
Entonces me quedaría parcial de z con respecto a v. Recordemos las ramales, ¿verdad? Tendríamos aquí z con respecto a v, z con respecto primero a x y después con respecto a v. Eso es lo que vamos a multiplicar. Entonces sería z con respecto a x z con respecto a x y z parcial de x con respecto a v, que es donde queremos llegar. Igual, de forma análoga, la siguiente rama, parcial de z con respecto a y por parcial de y con respecto a v. Ya lo tenemos ahí. Esto va a ser igual a ¿qué? A la parcial de z con respecto a x, que veamos si ya lo habíamos calculado. Z con respecto a x es el 2x que tenemos aquí. Por, ¿cuál es la nueva derivada que vamos a hacer? X con respecto a v. X con respecto a v, el 2u sería 0. Entonces me quedaría menos 3v por e a la 2u menos 3v más parcial de z con respecto a y, ya la tenemos, ¿verdad? Z con respecto a y menos 3y cuadrado por y con respecto a v. Veamos, y con respecto a v. Entonces ahora v es la constante y u es la constante y v es la variable. Sería menos 2v por el coseno del mismo argumento, que sería u cuadrado menos v cuadrado. U cuadrado menos v cuadrado. Entonces aquí tenemos más por menos da menos 6, pero x aquí va a ser igual. X es a la 2u menos 3v. Menos 3v. Aquí nos quedó una v multiplicada, la vamos a ubicar por aquí. Por e a la 2u menos 3v. Luego aquí menos por menos da más, 3 por 2, 6, y aquí tenemos y, pero aquí es igual y es igual al seno elevado al cuadrado. Sería seno al cuadrado del mismo argumento, cuadrado menos v cuadrado. Aquí tenemos nosotros una v. Y por último tenemos el coseno del mismo argumento. Este argumento, porque no me da espacio ahí, ya saben que ahí mismo va a dar. Entonces me quedaría menos 6. Vamos a reducir v. Escribo la misma base y sumo los exponentes. Más 6. Escribo la v. Y escribo luego las trigonométricas. U cuadrado menos v cuadrado por el coseno del mismo argumento. Ustedes lo escriben en su cuaderno, el mismo argumento. Yo no lo escribo porque no me da el espacio suficiente. Y bien, así hemos calculado lo que nos solicitaban al inicio, que era con la regla de la cadena, encontrar estas derivadas parciales. Será hasta el próximo video tutorial.